nieve fatal. Las noticias no paraban de repetirlo. Una nevada histórica afecta el norte de Japón. Se recomienda a todos los ciudadanos permanecer en sus hogares. Las temperaturas alcanzarán los niveles más bajos en décadas. Sin embargo, las palabras de advertencia eran solo ruido de fondo para mí. Mis pensamientos estaban enfocados en un único objetivo: llegar a casa. El auto avanzaba lentamente sobre una carretera, apenas visible bajo la gruesa capa de nieve que continuaba cayendo con furia. Mi mente repasaba la promesa que le había hecho a Yumi, mi hija. Estaré allí para tu cumpleaños, pase lo que pase. Pero ahora estaba atrapado en una interminable fila de vehículos varados, en medio de una tormenta que no daba señales de cesar. El trabajo siempre me mantenía lejos de casa más tiempo del que debería. Mi exesposa no perdía oportunidad para recordármelo. A veces me preguntaba si Yumi, con su sonrisa radiante y sus ojitos brillantes, entendía por qué no siempre estaba presente. Pero ese día, nada importaba más que abrazarla y decirle cuánto la quería. La calefacción del auto emitía un leve zumbido suficiente para mantener el frío a raya, pero no para calmar mi creciente ansiedad. Miré el reloj del tablero, los segundos avanzaban lentamente, burlándose de mi urgencia. Afuera, la nieve parecía interminable, una prisión blanca que devoraba el paisaje. En medio del caos estático, algo llamó mi atención. Una silueta apareció entre las sombras de la tormenta, moviéndose con una calma inquietante. Era una mujer, delgada y elegante, vestida con un kimono blanco. Su cabello oscuro y largo contrastaba con el paisaje y, lo más extraño, no llevaba abrigo. Abrí un poco la ventana, dejando entrar un viento helado que me cortó la respiración. «Oye», grité, «no deberías estar aquí, es peligroso. ¿Estás bien?» La mujer se detuvo y me miró. Sus ojos eran oscuros, profundos como un abismo sin fondo, y su rostro parecía esculpido en hielo. Entonces sonrió. Fue una sonrisa vacía, carente de calidez, pero tan fascinante que por un instante olvidé el frío. Sin pensarlo mucho, le hice señas para que subiera al auto. Algo en mí, tal vez un instinto primitivo, gritaba que me detuviera, pero la compasión y la curiosidad fueron más fuertes. «Gracias», dijo con una voz suave, casi un susurro. Se sentó en el asiento del copiloto y el ambiente pareció cambiar. La temperatura dentro del auto, que antes era cálida, comenzó a descender lentamente. «¿Qué haces aquí?», pregunté, tratando de romper el silencio incómodo. Ella giró su rostro hacia mí y por un segundo juré que sus labios apenas se movieron al responder. «Busco a alguien». El tono de sus palabras me inquietó, pero intenté mantener la conversación ligera. Le hablé de mi hija, de cómo no podía permitirme faltar a su cumpleaños. La mujer pareció interesarse. Sus ojos se clavaron en los míos y algo en su mirada hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. «Tu hija», dijo lentamente. «Es raro escuchar a alguien hablar con tanto amor». Su comentario me desconcertó, pero antes de que pudiera responderle, continuó. «¿Sabes lo fácil que sería quedarse dormido en una tormenta como esta? El frío te abraza, te calma, y luego simplemente te lleva». Su voz, aunque suave, tenía un filo que se clavaba en mi mente. Cada palabra parecía absorber el calor de la cabina, dejando tras de sí una sensación de vacío y soledad. «¿Estás sola?», pregunté, esperando encontrar algo de humanidad en ella. «Siempre». La respuesta fue como un golpe seco. Me di cuenta de que no estaba empañando el vidrio con su respiración, y cuando miré hacia abajo, sus pies estaban descalzos, pero no había nieve en ellos. La radio comenzó a fallar, interrumpida por una estática inquietante. Entre los ruidos se filtró una voz tenue apenas audible que repetía: «Eres afortunado, por ahora». Giré la cabeza hacia la mujer, pero ella ya no estaba allí. El asiento del copiloto estaba vacío y no había rastro de ella, ni siquiera en la nieve fuera del auto. El pánico me invadió. Había estado alucinando, mi corazón latía descontrolado y el aire parecía haberse vuelto más pesado. Entonces algo más sucedió.
El parabrisas comenzó a empañarse, no por el calor, sino por el frío que parecía emanar de algún lugar dentro del auto. En medio de la escarcha que se formaba, apareció una figura. Era ella, pero no como antes. Su rostro estaba deformado por una sonrisa maliciosa y sus ojos brillaban con un fulgor antinatural. «Eres afortunado», repitió con una voz que reverberaba en mi cabeza. «Pero la fortuna no siempre dura». Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Cerré los ojos rezando porque todo fuera un sueño. Cuando los abrí, estaba solo. La llegada de los equipos de rescate fue un alivio indescriptible. Me sacaron del auto y me llevaron a un refugio cercano. Nadie mencionó haber visto a una mujer en la carretera y yo decidí guardar silencio sobre lo ocurrido. Esa noche, después de abrazar a Yumi, la curiosidad venció al miedo. Busqué en internet algo que explicara lo que había visto. Una palabra apareció repetidamente: Yuki-onna. Según las leyendas, era un espíritu de las montañas que emergía durante tormentas de nieve. Hermosa, etérea, pero mortal, se decía que atraía a los viajeros incautos con su belleza para luego robarles el calor y la vida. Algunos relatos hablaban de su aliento helado que podía congelar a sus víctimas con un susurro. Me estremecí al leerlo. Cada detalle coincidía. Su kimono blanco, su rostro inhumano, la forma en que el frío parecía envolverla como si fuera parte de su esencia. Y, sobre todo, la inexplicable desaparición y esas palabras finales: «La fortuna no siempre dura». Desde entonces, cada vez que nieva, no puedo evitar mirar por la ventana, temiendo verla de nuevo. Yumi es mi ancla, mi razón para mantenerme fuerte. Pero en el fondo sé que el frío tiene memoria y algún día puede que vuelva a buscarme. La duda mortal. Soy Kiku, estudiante de física en una universidad de Tokio. Hasta esa noche pensaba que el mundo era predecible, un conjunto de fórmulas que podíamos entender con la lógica. Taro y Kenji, mis compañeros de clase y amigos, compartían mi entusiasmo por la ciencia, aunque con enfoques distintos. Taro era desafiante, un escéptico absoluto. Kenji, más pragmático, decía que a veces la gente necesitaba creer en lo inexplicable. Yo era el más joven y callado del grupo, observador, pero nunca tan valiente como Taro ni tan equilibrado como Kenji. Aquella noche, luego de trabajar en un proyecto, decidimos caminar por las calles desiertas cerca del campus. El aire era frío y el silencio se sentía normal. Las luces de los faroles parecían más débiles de lo habitual. La conversación pronto derivó hacia leyendas urbanas. Taro, entre risas, comentó: «Los fantasmas no son más que ilusiones. La física cuántica puede explicar todo eso». Kenji replicó: «Tal vez las historias no sean ciertas, pero algo de verdad deben tener». Yo no dije nada, pero algo en el ambiente me inquietaba. Siempre habíamos bromeado sobre lo irracional como un ejercicio intelectual para reafirmar nuestra lógica. Esa rutina de descartar lo desconocido era reconfortante. Pero esa noche, con cada paso que dábamos en esa calle oscura, algo parecía fuera de lugar. Las sombras eran más profundas, el viento más frío. El asfalto mojado reflejaba las luces de los faroles como espejos rotos. Intenté concentrarme en las risas de mis amigos, pero una extraña presión en el pecho me hacía mirar hacia atrás. La calle estaba desierta, o eso pensé. De pronto, una mujer apareció frente a nosotros. Su figura emergió de las sombras como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Llevaba un abrigo largo y una mascarilla quirúrgica. Nada en ella parecía fuera de lo común a primera vista, pero la manera en que nos miraba hizo que se me helara la sangre. Se detuvo a unos pasos y habló con una voz suave y melódica. «¿Soy hermosa?» Taro, fiel a su personalidad, avanzó un paso y respondió con una sonrisa sarcástica. «Claro que sí. ¿Qué tipo de pregunta es esa?» Kenji, más prudente, pareció dudar, pero no dijo nada. Yo me quedé inmóvil, incapaz de pronunciar palabra. La mujer se quitó la mascarilla con movimientos deliberados. Su rostro mutilado quedó al descubierto.
mostrando una sonrisa grotesca cortada de oreja a oreja que parecía burla y amenaza a la vez. ¿Y ahora?, preguntó, inclinando la cabeza. Taro, con una risa nerviosa, respondió rápidamente. «Sigues siendo hermosa». La mujer sacó unas tijeras largas de su abrigo y, con una velocidad imposible, lo alcanzó. La hoja brillante cortó su rostro de oreja a oreja. Su grito resonó en la noche antes de desplomarse en el suelo. Kenji intentó razonar con ella cuando también le preguntó si era hermosa. «No, no lo eres». Ella lanzó una risa gélida como si disfrutara de su honestidad. Luego, sin más, hundió las tijeras en su abdomen. Kenji cayó al suelo retorciéndose de dolor. Cuando llegó mi turno, mi mente trabajaba frenéticamente recordando historias de mi infancia. ¿Qué debía decir? Una respuesta positiva no era prudente y tampoco lo era dar una respuesta negativa. Entonces dije, «Bueno, eres promedio». Apenas fui capaz de sostener su mirada. La mujer pareció confundida. Inclinó la cabeza como si procesara mis palabras y aproveché ese instante para correr sin mirar atrás. Desperté en el hospital al día siguiente. Un oficial me esperaba acompañado de un médico. Me dijeron que Taro había muerto y que Kenji estaba herido pero vivo. Lo que no esperaba escuchar era que mi amigo me culpaba por el ataque. «Kenji dice que fuiste tú quien los atacó con unas tijeras», dijo el oficial, mirándome con desconfianza. Intenté explicar lo ocurrido, pero la historia sonaba absurda incluso para mí. Nadie creía en una mujer de rostro mutilado y una sonrisa imposible. Fui arrestado. En prisión, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. La duda me carcomía. ¿Qué había hecho yo realmente? Las noches eran peores. Escuchaba risas apagadas pero persistentes. Mientras esperaba mi juicio, un día recibí una visita inesperada. Kenji, con una cicatriz grotesca cruzándole el rostro, entró en la sala. Me miró fijamente antes de sentarse frente a mí. «¿Sabes lo que descubrí?», preguntó con un tono gélido. Kenji había investigado mientras estaba en el hospital. Había encontrado referencias a Kuchisake Onna, una leyenda que coincidía exactamente con lo que nos había ocurrido. La historia de una mujer desfigurada que hacía preguntas imposibles. Sus víctimas nunca tenían una respuesta correcta. «¿Por qué no nos lo dijiste?», me espetó. «Yo tampoco sabía lo que estaba pasando», respondí. Kenji se inclinó hacia mí con su rostro lleno de amargura. «Tal vez si sabías, después de todo, tú sí respondiste bien. Pero lo que te hace culpable es que nos dejaste atrás». A pesar de las pruebas y la historia de Kenji, el tribunal no aceptó la leyenda como evidencia. Fui condenado por el asesinato de Taro y la agresión a Kenji. En la prisión supe que la historia no había terminado. Cada noche escucho voces y risas y cada vez que cierro los ojos veo a la misma mujer, con su rostro grotesco y su risa burlona, acercándose para preguntar, «¿Y ahora sigues creyendo que soy promedio?». La última historia. El salón de actos estaba iluminado tenuemente, con luces que parpadeaban como si el sistema eléctrico estuviera tan agotado como los estudiantes al final de un largo año escolar. Nos habíamos reunido allí como parte de una actividad nocturna especial, una despedida organizada por los profesores, pero que pronto derivó en algo más informal. Era la primera vez que se nos permitía permanecer en el colegio hasta tan tarde y la emoción flotaba en el aire como un perfume dulce. Las risas y los murmullos llenaban el salón mientras acomodábamos las sillas en un círculo improvisado. Algunos habían traído snacks, otros linternas para crear un ambiente de misterio. Todos estaban de acuerdo. Contar historias de terror era la mejor manera de pasar la noche. «¿Quién comienza?», preguntó Mina, agitando su linterna frente a su cara para darle un toque siniestro. Akira, siempre el observador silencioso, se mantuvo al margen. Cuando lo señalaron, él negó con un movimiento de cabeza casi imperceptible. Pero las bromas y las burlas comenzaron a acumularse. «Vamos, Akira, tú siempre lees cosas raras. Seguro tienes algo espeluznante que contar».
Finalmente exhaló con resignación y murmuró: «Hay una historia que escuché, pero no es cualquier historia». El grupo estalló en risas nerviosas. «¿Qué tiene de especial?», te la contó el Coco. Pero Akira no sonrió, se inclinó hacia adelante y los miró con sus ojos oscuros como pozos profundos. «Es la leyenda de la cabeza de vaca». Ese nombre silenció a todos. Había algo en la forma en que lo dijo, con un tono grave que apagó las risas. Akira continuó con una vacilación que parecía auténtica. «Mi abuelo me habló de esto, pero nunca quiso contarme la historia completa. Decía que nadie que la escuchara podía recordarla después. Solo sabían que la habían oído y que algo horrible sucedía. La idea de un relato prohibido alimentó nuestra curiosidad. ¿Ok, Akira? No nos vas a dejar así. Cuéntala». Su resistencia inicial se desmoronó bajo la presión y con un movimiento afirmativo de su cabeza comenzó a narrar. Akira habló con un tono pausado al principio, como si estuviera tratando de juntar los fragmentos de un sueño roto. Nos contó sobre una aldea antigua, perdida en el tiempo, donde las cosechas se marchitaban y la gente moría inexplicablemente. Los aldeanos desesperados realizaron un sacrificio, un ritual que implicaba un toro y un humano, pero algo salió mal. La criatura que emergió no era ni hombre ni animal, sino una amalgama grotesca con la cabeza de un bovino y el cuerpo de un humano. Maldecía a quienes la invocaban, dijo Akira, y se alimentaba del miedo. La aldea desapareció de los mapas y sus habitantes fueron olvidados. Mientras hablaba, algo extraño comenzó a suceder. Sentí que el aire del salón se volvía pesado, como si el oxígeno fuera un lujo escaso. El murmullo habitual del viento fuera del edificio desapareció, dejando un silencio opresivo. Algunos empezaron a removerse en sus asientos incómodos. De pronto, Mina se levantó abruptamente. «Para, esto es demasiado raro». Pero Akira parecía no oírla. Su voz se volvió más rápida, sus palabras fluyeron con una urgencia desconocida. Era como si alguien más estuviera hablando a través de él. Las luces comenzaron a parpadear con más intensidad, lanzando sombras que se alargaban y encogían en las paredes. Algunos de nosotros intentamos reír para aliviar la tensión, pero nuestras voces sonaban huecas. «Esto no es gracioso», dijo uno de los chicos, pero no se movió. Nadie lo hizo. Era como si algo invisible nos mantuviera anclados en nuestros lugares. De repente, la puerta del salón se cerró de golpe. El eco resonaba como un disparo. Varios estudiantes corrieron hacia ella, golpeándola con fuerza, pero no cedió. «Estamos atrapados», gritó alguien, pero la voz fue ahogada por un gemido profundo y gutural que resonó desde un rincón oscuro del salón. Entonces lo vimos. Primero fueron los ojos, dos orbes brillantes y amarillos que flotaban en la penumbra. Luego, un cuerpo inmenso emergió de las sombras. Era humanoide, pero con una cabeza enorme, grotesca de vaca. Su respiración era un gruñido húmedo y el sonido de sus pezuñas resonaba como tambores en el suelo. El caos se desató. Algunos estudiantes gritaban, otros se desmayaron y los más valientes intentaron alcanzar a Akira, quien continuaba narrando como si estuviera en trance. Pero cuando intentaron tocarlo, se detuvieron en seco, paralizados por una fuerza invisible. «Haz que pare, haz que se calle», Mina lloraba, pero Akira seguía. Cuando Akira pronunció las últimas palabras, su voz dejó de ser humana. Era un eco gutural que llenaba el salón, como si miles de voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Entonces colapsó, cayendo como un muñeco de trapo. La criatura dio un paso hacia el centro de la sala y, de pronto, desapareció. El salón quedó en silencio. Pero no era un silencio común, era un vacío absoluto, un abismo donde el tiempo parecía no existir. Akira estaba inconsciente y la puerta finalmente se abrió con un chirrido lento. Pero los que logramos salir no estábamos completos. Algo dentro de nosotros se había roto esa noche. Al día siguiente el salón estaba destrozado. Sillas volcadas, ventanas rotas, marcas de garras en las paredes. Algunos de nosotros fueron hospitalizados,
incapaces de hablar o recordar lo que había sucedido. Pero había algo más. Ninguno de nosotros podía repetir la historia que Akira contó. Era como si hubiera sido borrada de nuestras mentes. Unos días después Mina desapareció, luego otro de los estudiantes. Todos los que estuvimos allí comenzamos a desvanecernos, uno por uno. Al final, solo quedó el cuaderno de Akira donde había escrito todo, pero la advertencia era clara. Quien lea estas palabras también quedará atrapado. La historia o lo que quedaba de ella vivía, y con cada nuevo lector, la cabeza de vaca encontraba otra alma para devorar.